Gracias. Muy bien. Es un gusto que estén con nosotros nietos de nuestro hermano Darío, que ya lo conocíamos, a ambos los conocía creo que hace ya algunos años, pero hoy nos están acompañando, hermanos, y yo vi que ya tuvieron la oportunidad de saludarlos. Pero ¿cómo les decimos juntos como iglesia, hermanos? Bienvenidos. Gracias a Dios que pueden estar. Dios les bendiga. En la mañana teníamos también otra visita, pero Guadalupe, pero no la pudimos saludar, ¿verdad? Hasta el intermedio, pero gracias a Dios por las personas que nos han acompañado. Estemos orando por nuestros hermanos, algunos por problemas de molestias, de la gripe y así, prefieren ausentarse para pues guardar un poquito ahí de la distancia y no contagiar. Y oremos por la iglesia, por favor. Muy bien, hermanos. Por favor, vaya conmigo a Mateo. Vamos a Mateo. Mateo capítulo 27. Mateo 27. ¿Listos? Ok, ahí vamos a leer, hermanos, Mateo capítulo 27. Y vamos a leer del versículo 45 al versículo 56. Mateo 27, 45 al 56. Voy a pedir que nos van a colocar aquí una versión. Yo voy a ir leyendo, es algo similar a lo que tengo aquí, y usted ayúdeme a ir leyendo junto con nosotros esta versión, ¿de acuerdo? Comienzo. Desde la hora sexta hubo oscuridad sobre toda la tierra hasta la hora novena. 46. Algunos de los que estaban allí al oírlo decían: este llama a Elías. ¿Dice? Pero los otros dijeron: deja, veamos si Elías lo viene a salvar. En ese momento el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. Y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de Jesús, entraron en la santa ciudad y se aparecieron a muchos. Y muchas mujeres que habían seguido a Jesús desde Galilea para servirle, estaban allí mirando de lejos. Entre ellas estaban María Magdalena, María la madre de Jacobo y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo. No se menciona aquí, pero también en el otro evangelio, si no me equivoco, es en Juan. Es donde él dice que estaba María la madre de Jesús, pero es probable que no estaban en el mismo grupo. Estaba María la madre de Jesús y Juan, el discípulo amador. Al leer esta porción, hermanos, ya hemos hablado acerca de cómo el Señor entregó su espíritu, cómo Él dio su vida literalmente, después de haber saldado la deuda ante el Padre de la muerte. Él la salda y después encomienda su espíritu al Señor, al Padre, para que lo resucite, ¿verdad? Como había prometido al tercer día. Y vimos esto, ¿verdad? Y vimos cómo el Señor paga. Pero inmediatamente hay resultados que se pueden ver en los textos siguientes de la muerte de Cristo. En esa misma hora, podríamos decir, hubo resultados que necesitamos ver, que me gustaría que pudiéramos estudiar a cada uno de ellos y darnos cuenta cómo la muerte del Señor impactó a quienes estaban allí presentes para escribir. ¿Sabes? Hay una leyenda, por decirlo de alguna forma, que estuvo desde el principio y que sigue hasta hoy. Y es que la iglesia de Cristo fue la responsable, o la iglesia que se llama cristiana, fue la responsable de crear una leyenda alrededor de Jesús. Pocos niegan
y los que lo niegan pues es una necedad ya absoluta, ¿no? Pero pocos niegan que Cristo no vino a la tierra. Pero lo que quieren decir es que no era el que los cristianos dicen que era. Que de alguna manera se ha exagerado la vida de ese gran maestro, dicen ellos, y que en realidad no era alguien que quería ser reconocido, era un socialista, era una persona que estaba buscando el bien del pueblo y no quería ser rey. Sin embargo, los acontecimientos inmediatamente después de la misma muerte de Cristo, palabras no de él, sino de la gente que estuvo presente, testifican lo contrario. Los resultados de la muerte de Cristo de manera física e inmediata impactaron la vida no solamente de Jerusalén, no solamente de 12 hombres, sino aún de los romanos, que eran unos creyentes en muchos dioses, y entendieron quién realmente era el que acababan de asesinar. Por eso en esta mañana quiero que hablemos de esos detalles que aparecen en las Escrituras, resultados de la muerte de Cristo, y lo podríamos decir resultados inmediatos de la muerte de Cristo allí en la cruz. Mateo 27, 51. Y el primero que quiero mencionar, usted lo ha leído, algunos de ustedes lo saben ya, quizá otros se pregunten, ¿qué quiere decir esto en el verso 51? Después de que el Señor clama a gran voz y entrega su espíritu, en ese momento, verso 51, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron. Uno de los resultados de la muerte de Cristo y resultado inmediato es la evidencia de un nuevo pacto. Evidencia, el velo del templo se rasgó, dice la Escritura. Este velo se ubicaba, y le llamamos velo porque era una cortina, pero no era, nosotros cuando decimos velo es algo que es traslúcido, de alguna forma delgado, pero en realidad el velo que ellos fabricaban o el que tenía el templo de Herodes, se menciona que tenía un grosor de pulgadas, y la intención era que ese velo no pudiera ser movido fácilmente. Ahora, si es así, y creo que sí lo era, pero cuando habla de velo no se refiere a ese velo que nosotros conocemos translúcido, sino era esa tela que se ubicaba entre el lugar santo y el lugar santísimo. El sumo sacerdote de los israelitas solo podía cruzar en el día de la expiación al lugar santísimo una vez al año. Solamente una vez al año una persona, y este era el sumo sacerdote, podía cruzar moviendo ese velo y entrar. Dicen algunos historiadores que en el vestimenta de los sacerdotes se colocaron campanillas en los bordes de sus mantos. La razón era que cuando la persona entraba, y si entraba de una manera indigna o entraba bajo un pecado sin haber primero hecho expiación por su propio pecado, ellos morían literalmente allí adentro. Cuentan algunos historiadores que no solo tenían las campanillas, sino que ataban un lazo en una pierna, y cuando dejaban de oír las campanillas, tenían que sacar al sumo sacerdote arrastrando porque había muerto. Bueno, algunos mencionan estos asuntos. La realidad es que el sumo sacerdote tenía que entrar y no sin sangre, porque Dios decía que lo iba a acabar su vida en ese momento. Tenían que entrar con la sangre habiendo sido ofrecida, la sangre de un cordero, macho, sin defecto, ¿verdad? En medio de un ritual. Y entonces esa sangre que representaba la sangre del pacto, la sangre que un día se derramaría de un ser inocente que es Cristo, entraba con esa sangre y tenía que colocar en el propiciatorio, que era el arca del Señor, ese cuadro de oro, esa caja de oro, y sobre ella una tapa donde estaban los querubines, los ángeles, tocando sus alas. Allí era lo que representaba la presencia de Dios, y ahí debían colocar la sangre de la expiación. Esto se tenía que hacer una vez al año. Era la manera de renovar el pacto de cada año. Nota por favor Hebreos capítulo 9, verso 1. Aquí nos explica el escritor de Hebreos cómo es que funcionaba. Hebreos 9, 1 al 8. Podemos ir a Deuteronomio, que es donde se explica, ¿verdad?, lo del velo particularmente.
Pero aquí Hebreos lo explica también de manera muy clara. Hebreos 9, 1 al verso 8. Ahora bien, aún el primer pacto, se refiere al pacto de Moisés, a la ley de Moisés, guardar las obras de la ley. Ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas para el culto y el santuario terrenal, porque había un tabernáculo preparado en la parte anterior, en la cual estaban el candelabro, la mesa, los panes consagrados. Este se llama el lugar santo, es la primera sección. Es el lugar santo. Y detrás del segundo velo, el velo que estamos refiriendo en esta ocasión, detrás de ese velo había un tabernáculo llamado el lugar santísimo, es decir, un cuarto, un lugar apartado, el cual tenía el altar de oro del incienso, el arca del pacto cubierta de oro, en la cual había una urna de oro que contenía el maná y la vara de Aarón, que retoñó, y las tablas del pacto. Sobre el arca estaban los querubines de gloria que daban sombra al propiciatorio. Pero de estas cosas no se puede hablar ahora en detalle. Ahora, este era cómo estaba diseñado allí, ¿verdad? El templo. En el tiempo de Jesús ya no era un tabernáculo hecho por tiendas, por telas y una tienda en sí movible, sino que ya era un templo, ¿verdad? En el tiempo de Herodes, un templo que había diseñado para los judíos y congraciarse con ellos. Y tenía el lugar santo y lugar santísimo. Ahora, sigo leyendo, versículo 6. Así preparadas estas cosas, los sacerdotes entran. Esto implica que cuando escribe el autor de Hebreos, todavía estaba el templo y su funcionamiento. Entran continuamente al primer tabernáculo para oficiar el culto. Pero en el segundo, en la parte después del velo, solo entra el sumo sacerdote una vez al año, no sin llevar sangre, la cual ofrece por sí mismo, en primer lugar, y por los pecados del pueblo cometidos en ignorancia. Esto es bien interesante y lo hemos mencionado cuando pasamos por Deuteronomio y Levítico. Los sacrificios para la remisión de pecados eran solamente cuando había pecados que no eran intencionales. Una persona que pecaba intencionalmente no tenía manera de ofrecer sacrificio. Era culpable de muerte. De manera práctica, en realidad, hermanos, en el pueblo de Israel, entender esto implicaba comprender la necesidad de que alguien viniera a salvarle. Los líderes judíos en el tiempo de Jesús entendían y se sentían justificados por las obras de la ley, cuando en realidad todos los pecados que cometemos, o la mayoría de ellos, son intencionales. No hay solución. Aquellos que de repente tú, híjole, hice esto y no lo debía hacer, se me olvidó, no me acordé de la ley, ibas y ofrecías el holocausto, pero el día de la expiación se ofrecían la sangre por los pecados que no eran intencionales. Pero hay una realidad, todos pecamos intencionalmente. En realidad todo este ritual debía hacer entender a la gente: necesitas ayuda, necesitas un Salvador, porque mereces la muerte. Sin embargo, dentro del ritualismo y la religiosidad, la gente comenzaba a acostumbrarse y a pensar que estaban justificados por las obras que hacían. Entonces, esto era como estaba diseñado el templo en el tiempo de Jesús. Como mencioné, algunos historiadores explican que en este templo era un grueso importante el del velo. Para poder entrar y salir, requerían levantar un costado y poderse meter de alguna forma. Ese era el velo que estaba en ese tiempo colocado. Ahora, dice el texto que estamos viendo en Mateo capítulo 27, que el velo se rasgó de arriba abajo. Se rasgó en dos. En el momento en que el Señor entrega su espíritu, exhala a la vida y le inclina su cabeza, poniéndose en las manos del Padre, en ese preciso momento, lo que está diciendo Mateo es que en ese momento se rasgó en dos, de arriba abajo. El hecho de que el velo fuera rasgado de arriba abajo,
Un velo que no era a esta altura, ¿verdad? Sino que tenía algunos metros de altura. Implicaba que no fue hecho por labor humana, sino que Dios lo rasgó de arriba a abajo. No es que entró alguien y lo cortó, además que era imposible hacerlo con cualquier objeto. Esto en realidad dejó al descubierto el lugar santísimo. ¿Qué significa? Dice Evis Carballosa. Significa que las antiguas prohibiciones para tener acceso al lugar santísimo que representa la morada de Dios por causa del pecado, esas prohibiciones que limitaban a no entrar, ahora han sido abolidas. Cuando Cristo entrega su sangre, su vida, en ese momento ya no hay impedimento para tener una comunión directa con el Padre, pero es a través de la muerte de Cristo. El velo fue rasgado. Ahora la ley de Moisés y todos sus rituales han sido cumplidos por Cristo. Ahora hay un camino nuevo a la inmediata presencia del Señor. Siguen en Hebreos. Vaya conmigo al capítulo 10, por favor. Y mira lo que dice el verso 19. Todos los rituales de la ley de Moisés y toda la ley de Moisés ha sido cumplida. Hebreos capítulo 10, versículo 19. Por eso el escritor de Hebreos estaba explicando del tabernáculo, de ese velo, y entonces explica en el versículo 19. Entonces, hermanos, le habla a creyentes, entonces, hermanos, puesto que tenemos confianza para entrar al lugar santísimo, ¿cómo? Por la sangre de Jesús. Por un camino nuevo y vivo que Él inauguró para nosotros por medio del velo, es decir, su carne. Y puesto que tenemos un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, teniendo nuestro corazón purificado de mala conciencia y nuestro cuerpo lavado con agua pura. Al momento en que el Señor abre ese nuevo camino, se cumple lo que Él había dicho en Juan 14. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Lo que no entendían es que el cumplir la ley no quitaba el velo. El velo seguía. No puedes entrar a la presencia del Dios Santo porque eres pecador. Pero solo cuando Cristo muere se abre un camino nuevo, rasgando el velo y diciendo, ahora puedes entrar a la presencia del Señor. Pero dice este texto, purificados los corazones, con un corazón sincero, con plena certidumbre de fe, un corazón purificado de mala conciencia y nuestro cuerpo lavado con agua pura. Nosotros ahora, por medio de la fe en la sangre de Cristo, somos lavados por el Espíritu, perdonados y tenemos una relación directa con el Dios que antes no podíamos tener relación. Todo esto por la obra de la muerte de Cristo. Acompáñame a Tito, fíjate este pasaje por favor. Cuando habla de los cuerpos lavados en agua, no se está refiriendo a bautismo. Algunos usan este texto para decir esto, pero mira lo que dice Tito, por favor. Tito, capítulo 2, por favor. ¿Listos? Ok, perdón, capítulo 3. No lo tenía en mis notas, pero quiero que lo veas. Tito capítulo 3. Versículo 4. Desde el 3. 3.3 en adelante. Perdón, hermanos. 3.3. Mire, porque nosotros también en otro tiempo éramos necios, desobedientes, extraviados, esclavos de deleites y placeres diversos, viviendo en malicia, envidia, aborrecibles y odiándonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor hacia la humanidad, Él nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. ¿Quién fue el que hizo la obra? Cristo. Sino conforme a su misericordia, nota,
por medio del lavamiento, de la regeneración y la renovación por el Espíritu Santo, que Él derramó sobre nosotros abundantemente por medio de Jesucristo, nuestro Salvador, para que justificados por su gracia, fuéramos hechos herederos según la esperanza de la vida eterna. Lavados los cuerpos, purificados los cuerpos en agua limpia, se refiere a lo que el Señor hace al momento en que hemos creído. Él nos limpia por medio de su Espíritu que ha derramado en nuestros corazones. El Señor entonces, cuando muere en el templo, se rasga el velo para indicarnos que hay un nuevo camino, un nuevo pacto, y es en la sangre de Cristo. Ahora podemos venir por los méritos de Cristo confiadamente a recibir misericordia y gracia de parte del Padre, como dice Hebreos capítulo 14, versículo 6. Y es por ello que debemos proclamar a Cristo, no una religión. Porque nota lo que dice Hechos 4:12, un texto que debiera ser muy dominado por nosotros para poderlo compartir. Hechos 4:12. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Es único. Solo hay un camino, y ese camino es Jesucristo. Hablábamos hace un momento, hermanos, aunque no llegamos al final de eso, pero hablábamos acerca de que no nos hace falta más poder o pedir más poder. ¿Qué sucede cuando nosotros nos enfrentamos a compartir el Evangelio a otras personas? Seguramente viene temor, viene preocupación, viene nervios. ¿Qué van a decir? ¿Cómo me van a tratar? Creo, hermanos, que en algunas ocasiones incluso para poder tener una buena relación en estas fiestas que pasamos, hubo momentos en el que quizá guardamos silencio, por temor a cómo iban a reaccionar o qué iban a decir. Hay que entender algo, hermanos. A veces nosotros tratamos de hacer invitaciones que sean suaves y que no causen problema. Y esas invitaciones son, por ejemplo, te invito a la iglesia, ¿verdad? Tenemos una reunión, ven y saludas a los hermanos, o vamos a cantar, o vamos a tener una cena, o vamos a hacer cualquier cosa, alguna invitación que no cause problemas. Pero dice este texto, eso no lo va a salvar. Tienes que decirle que solo en Cristo hay salvación. Tienes que decirle que solamente a través de Él el Dios Santo te puede recibir. Tienes que decirle que su pecado le separa de Dios, porque en ningún otro hay salvación. Él rasgó el velo. Él tiene que ser proclamado para que otros entren a la comunión con Dios. Y sabes, ese evangelio causa conflictos. Pero tenemos que decir el único nombre que ha sido dejado para ser salvo, el cual es Jesucristo. Al momento de morir y entregar su espíritu, hubo una evidencia de un nuevo pacto, rasgándose el velo y diciendo que ahora el nuevo pacto es en Cristo para salvación. El único camino no es una religión ni una iglesia, sino una persona, y es Jesucristo. Ahora también vemos evidencia física de quién era Cristo. Mateo capítulo 27, regresa conmigo por favor. Hemos visto evidencia de un nuevo pacto. Ahora, evidencia física de quién era Cristo realmente. Mateo 27, 51. En ese momento, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo. Y nota, y la tierra tembló, y las rocas se partieron, y los sepulcros se abrieron, y los cuerpos de muchos santos que habían dormido resucitaron. Hemos visto que, como dice aquí mismo en el capítulo 27, si puedes subir tu mirada al verso 45, desde la hora sexta hubo oscuridad sobre toda la tierra hasta la hora novena. La hora sexta eran las 12 del día. Exactamente esta hora. Ya les di un adelanto. ¿A qué hora son? Bueno, son las 12.
Exactamente a esta hora, cuando el sol está prácticamente en cierta temporada del año que no era esta, más a plomo, a partir de ese momento hubo oscuridad en toda la tierra. Por 3 horas, cuando Cristo estuvo colgado en la cruz, la oscuridad gobernó, por decir así, toda la tierra. Lucas dice, el sol se eclipsó durante 3 horas. Cuando el Señor muere, las tinieblas desaparecen. En ese momento el velo es rasgado, pero inmediatamente un temblor se sintió en toda la región con tal intensidad, lo dice Mateo, que las rocas se partieron. Es decir, no fue algo de que, ¿sintieron eso? No, literalmente, toda la tierra tembló y las rocas comenzaron a partirse, al grado de que los sepulcros que se colocaban en rocas, es decir, en las laderas, hacían una perforación y allí tallaban literalmente sobre la roca camas para cuando muriera una persona rica colocarla ahí. Fue tal el temblor que esas tumbas se partieron al grado que dejaron ver lo que había dentro. No fue un movimiento telúrico sencillo, sino fue un terremoto literalmente que partía las rocas. Es lo que está diciendo Mateo. Físicamente se mostró que el que murió no era cualquier persona, sino el Cristo. No es que la iglesia exageró quién era Cristo, es que todos supieron lo que aconteció, pero no siempre quieren hablar de ello. Las rocas se partieron, y no solamente eso, sino que dice, estoy aquí equivocándome con la tecnología, un segundito, que hubo resurrección de santos. Solo Mateo menciona estos milagros. Y existen varias conjeturas acerca de quiénes eran estos creyentes y acerca de qué tipo de resurrección, pero ninguna es decisiva. Nota, por ejemplo, lo que dice, versículo 52. Y los sepulcros se abrieron porque se partieron las rocas y los cuerpos de muchos santos, este término implica que eran creyentes, que habían dormido, es decir, ya habían muerto, estaban sepultados en sus sepulcros, resucitaron. Y salieron de los sepulcros después de la resurrección de Jesús. Entraron en la santa ciudad y se aparecieron a muchos. Bien, algunos mencionan entonces que esta resurrección fue una resurrección física, literal, en el sentido de que creyentes de Jesús, que durante su ministerio creyeron en Jesús, o creyentes como recuerdas a Simeón y Ana, que cuando vieron al niño bendecían al Señor y decían, hemos visto la salvación del Señor, ya habían muerto, estaban sepultados, y esos santos se levantaron, recobraron vida y anduvieron dentro de ellos. Esa es una de las conjeturas. Otros, como utiliza el término se aparecieron, dicen que es probable que eran creyentes, que resucitaron, la gente los conocía de vista, pero que fue una resurrección como la de Cristo. Tenían cuerpos glorificados. Cristo, recuerdas, después de resucitar, comía, bebía, tenía un cuerpo, pero su cuerpo podía traspasar muros, podía estar en un lugar y otro de manera inmediata, un cuerpo glorificado, y que de esa manera estos creyentes estuvieron solo por un tiempo presentándose y después partieron. Algunos otros dicen que los resucitados fueron como por ejemplo personas reconocidas, David, Moisés y cosas así, pero son solo conjeturas. Quisiéramos que la Biblia nos dijera un poco más acerca de ello, pero solo Mateo lo menciona. La realidad es que hubo resurrección de santos para mostrar y anunciar la resurrección que los creyentes tendremos en el futuro. Fue real. El milagro mencionado por Mateo se llevó a cabo. Sucedió, fue una señal de que Jesús verdaderamente era el Hijo de Dios. Fue una señal de que su sacrificio fue eficaz para el perdón de los pecados. ¿Cuándo había pasado esto? De esta forma nunca. En alguna ocasión, cuando Eliseo estaban los huesos enterrados, cayó un hombre que murió y lo aventaron a ese hoyo, y al momento de tocar los huesos de Eliseo volvió a cobrar vida y se levantó.
Todo esto porque Dios quería mostrar que Eliseo era su verdadero profeta, aunque ya estaba muerto. Esta resurrección, este partir de las rocas, este temblor, fueron testimonios físicos de que Jesús era más que solo un gran maestro. Era el Hijo de Dios el que había muerto. Este testimonio físico impactó a los presentes. Ve conmigo a Lucas cuando habla de esta escena. Lucas capítulo 23, versículo 44. Ahora, no quiere decir que estos que vamos a leer todos eran creyentes. De hecho, creo que no todos creyeron, pero mira lo que sí y la manera en cómo les impactó. Lucas 23, 44. Era ya como la hora sexta, cuando descendieron, perdón, se me seca la garganta. Era ya como la hora sexta, cuando descendieron tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Al eclipsarse el sol, el velo del templo se rasgó en dos, y Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Habiendo dicho esto, expiró. Al ver el centurión, este es un romano, rudo, jefe de muchos soldados, al ver el centurión lo que había sucedido, glorificaba a Dios diciendo: ciertamente este hombre era inocente. Y todas las multitudes, nota, no habla de creyentes, todas las multitudes que se habían reunido para presenciar el espectáculo, al observar lo que había acontecido, se volvieron golpeándose el pecho. Este golpear el pecho, hermanos, en algunas ocasiones se ha traducido como llorar. Era lo que iban haciendo las mujeres que iban rodeando al Señor cuando iba todo golpeado por el látigo romano rumbo a la cruz. Y dice que lloraban y hacían lamentación por él. Una de las maneras era golpear el pecho en sentido de expresar dolor, algunas veces fingido. Pero ahora estos, al ver todo lo que vieron, se golpeaban el pecho porque sentían un testimonio real de que eran pecadores y de que estaban en problemas, de que nunca habían visto tal cosa. Habían ido a ver un espectáculo y regresaron conmovidos a casa. Sin embargo, ¿sabes qué? Las señales tienen poco efecto en un corazón no arrepentido. Solo llegan a tener efectos momentáneos. Y ese efecto momentáneo quedó plasmado en el testimonio de todos ellos de que realmente sucedió. Sin embargo, eso no causa arrepentimiento genuino. Quiero que veas Mateo capítulo 12, versículo 38. Se golpeaban el pecho. Regresaban dolidos por lo que habían visto, impresionados por lo que habían visto. Pero el Señor, estando en vida, había hablado de situaciones similares a esta. Y dice en el verso 38, en su enseñanza les decía: cuídense de los escribas, a quienes les gusta andar, perdón, estoy mal, 12, es que estoy en Marcos, perdón, Mateo 12, ustedes están bien, hermanos, Mateo 12, 38. Es que como habla de los escribas, entonces algunos de los escribas y fariseos dijeron a Jesús, nota, Maestro, queremos ver una señal de parte tuya. Te he platicado que cuando yo era católico, o mis padres eran, y iba a la iglesia, en una ocasión, al estar en la... No tengo los términos correctos, pero el sacerdote estaba hablando, el padre estaba hablando, y los niños están tratando de distraer su mente en cualquier cosa, ¿verdad? Pero yo recuerdo que en ese templo donde íbamos, había un Cristo enorme, de madera, impresionante, en medio, justo en medio, a lo más alto. Y yo estaba observando a él. Yo tenía quizá menos de 10 años, no lo sé. Lo estaba observando y recuerdo bien que al estar en ese momento, pensando en las situaciones en casa, ciertas dificultades que había, yo le pedía algo a lo que estaba viendo. Le decía, si tan solo mueves un dedo, yo voy a ver fijamente ese dedo. Nadie lo está viendo, yo lo estoy viendo. Si mueves solo un dedo, yo voy a creer en ti. Yo voy a creer que me vas a ayudar. Solamente un dedo. Y yo veía, ¿verdad? Y no sé cuánto duró el tiempo que estuvo todo esto, pero
yo me quedé ahí y dije, que sea nada más para mí. Y veía su mano elaborada de una manera hermosa, realmente enorme, les menciono. Y yo veía su mano y solo me enfocaba en un dedo y decía, solo un poco de movimiento y voy a creer. ¿Sabes? La señal no es una muestra de fe. El buscar señales no es una muestra de fe, sino al contrario, puede ser una muestra de rebeldía. A no querer aceptar al Señor y lo que Él dice como Él lo dice. Estos hombres le estaban pidiendo señal. Y mira cómo les llama el Señor en el verso 39. No les llama, oh, son creyentes porque buscan señal, no. Pero Él les respondió, una generación perversa y adúltera es la que demanda señal. Y ninguna señal se le dará, sino la señal de Jonás el profeta. Porque como estuvo Jonás en el vientre del monstruo marino 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra. Los hombres de Nínive, recuerdan a Nínive que fue destruida posteriormente. Los hombres de Nínive se levantarán contra esta generación en el juicio y la condenarán, porque ellos se arrepintieron con la predicación de Jonás. Y miren, algo más grande que Jonás está aquí. La reina del sur se levantará contra esta generación en el juicio y la condenará, porque ella vino desde los confines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón. Y miren, algo más que Salomón está aquí. Y nota, hermanos, cómo él ejemplifica el corazón endurecido y no arrepentido de los hombres. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, pasa por lugares áridos, buscando descanso y no lo halla. Entonces dice, volveré a mi casa de donde salí, y cuando llega la encuentra desocupada, barrida y arreglada. Pero ¿cómo está? Está sola. Sigue siendo su casa. Eso es lo que hace la religiosidad. Entonces va ese demonio y toma consigo otros 7 espíritus más depravados que él, y entrando moran allí. Y el estado final de aquel hombre resulta ser peor que el primero. Así será también con esta generación perversa. Mira, si tú no vienes a Cristo por fe, creyendo que Él es quien dice ser y entendiendo que mereces tú el castigo por ser pecador, la religión lo único que hará es que te adornará, pero te hará peor. En realidad te hará más hipócrita, te hará más deseoso de tu propia justicia, te hará más criticón de los demás. En realidad, la religiosidad, si no es la fe en Cristo, no causa ningún cambio en el corazón no arrepentido. Solo peor. De ahí que el gran predicador de finales de 1800 dijera en varias ocasiones, desde el pináculo del templo, de este templo donde él estaba predicando, a muchos se lanzarán un clavado hasta el lago de fuego. Las señales no causan corazones arrepentidos. Estas personas se golpeaban el pecho, pero por más impresionante que fue la señal, no hubo arrepentimiento en muchos de ellos. Las señales más impresionantes serán desplegadas al fin de este siglo. Sin embargo, el resultado será igual. El problema no es la evidencia, el problema es el corazón. Y es el corazón el que el Señor quiere cambiar. Y por eso dio su vida en la cruz. Nota Apocalipsis capítulo 9, versículo 20. Yo creo en una acumulación de señales al final de la era. Y ve lo que dice el texto. Apocalipsis 9, 20. Habla de seres, plagas que causarán muerte en la tierra. Y dice el verso 20, el resto de la humanidad, es decir, los que no murieron. Ahí dice, los que no fueron muertos por estas plagas, no se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a los ídolos de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, que no pueden ver, ni oír, ni andar. Tampoco se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías,
ni de su inmoralidad, ni de sus robos. La señal más impresionante no puede causar un corazón arrepentido. ¿Sabes qué es lo único que lo puede causar? El evangelio poderoso del Señor, que anuncia tu necesidad de un Salvador. No las señales, no la religiosidad. Estas personas verán morir a sus seres queridos por el fuego mismo de un sol abrasador. Y ellos no morirán, pero de todos modos seguirán viviendo en sus pecados. No tenía que mover el dedo, tenía que mover mi corazón para poder creer en Él. La evidencia de que Él era el Hijo de Dios impactó la vida de ellos, pero ahora, en contraste a esto, nota la evidencia de una fe genuina. Lucas capítulo 23, por favor. En ese mismo momento en la cruz, Lucas 23. Hubo evidencias físicas, pero también espirituales. La evidencia de fe genuina. Lucas 23, 47. ¿Recuerdas al centurión que estaba allí al lado? Encargado de todo la muerte de ellos y cuidado de todo lo que estaba sucediendo. Nota lo que dice 23, 47 de Lucas. Al ver el centurión lo que había sucedido, glorificaba a Dios diciendo: ciertamente este hombre era inocente. En primer lugar, este hombre reconoce la justicia. Reconoce que la muerte es el pago para los infractores, pero este hombre era justo, inocente. Este hombre no debería morir. Esto implica que está reconociendo que el pago correcto por el pecado es la muerte, pero no debería él ser el que debería morir, sino su persona. La fe genuina implica que reconozcas la justicia, que Jesús es justo y que tú eres pecador. Si reconoces eso, te va a llevar a una segunda cosa que este mismo centurión menciona y que lo menciona Mateo capítulo 27, 54, por favor. Mateo 27, 54, hablando de esa misma escena, dice: el centurión y los que estaban con él custodiando a Jesús, cuando vieron el terremoto y las cosas que sucedían, se asustaron mucho y dijeron, aquí dice y dijeron, pero el que habló fue el centurión: en verdad este era hijo de Dios. En verdad este era hijo de Dios. Lo que estos sintieron, ese temor, hermanos, es una conciencia convencida de su propia pecaminosidad a la luz de quién es Cristo. El temor implica reconocer que merezco castigo. Ellos al ver todo eso, el centurión al ver todo eso, y antes de decir que Jesús, ¿verdad?, era el Hijo de Dios, después de mencionar que Él era justo realmente, su conciencia está convencida de su pecaminosidad y por eso tiene temor. Cuando predicas el Evangelio, hermanos, no le necesitas agregar. Les he mencionado que en alguna ocasión me han dicho que al momento de hablar y el fuego y tratar de decir cosas como para causar temor, al predicar el Evangelio clara y correctamente, eso va a causar temor. Cuando Pablo, siendo encarcelado, le habló a los reyes, a Agripa, dice que tuvo temor. Festo tuvo temor y le dijo: después te voy a oír. ¿Por qué? Porque cuando escuchó acerca del juicio de Dios, ya no quiso saber más, le dio miedo. Eso debe suceder en el corazón de los oyentes. El corazón debe atemorizarse ante la realidad de la condenación que merecemos por causa de nuestro pecado. Él tuvo temor. Él primero reconoció que Jesús era el justo. Él reconoce que él es un pecador al tener ese temor, su conciencia convencida de su propia pecaminosidad. Y luego Marcos, fíjate, tuvimos que ir a Lucas, Mateo y ahora Marcos, hablando del mismo centurión en el capítulo 15, versículo 39, nos dice lo siguiente: viendo el centurión que estaba enfrente, él, la manera en que expiró, dijo: en verdad este hombre era hijo de Dios. Así como lo escribe Marcos,
Lo que implica es que este hombre creyó verdaderamente en Cristo como el Hijo de Dios. Y dice la Escritura que el que crea en Él tiene vida eterna. No se nos habla más del centurión, no sabemos qué sucedió después. No se nos dice si se agregó a alguna iglesia años después. Lo que sí se dice es que dijo verdaderamente este es el Hijo de Dios. Ve el contraste a los que se fueron golpeando el pecho solamente. Este hombre en realidad quedó convencido de pecado, de justicia, de juicio. Puso su fe en Cristo y regresó perdonado y salvo. Este es el efecto del evangelio poderoso que nos ha sido encomendado. No requerimos estar a la pie de la cruz literalmente. El evangelio lleva a cabo esto. El escuchar el evangelio, el Espíritu Santo lo usa y nos lleva al pie de la cruz. Nota Romanos 1:16 por favor y 17. Y ya casi vamos a concluir con un punto más. Pero mira por favor el recurso que el Señor nos ha dado. Romanos 1:16 y 17. Requiero ir al pie de la cruz, pero no físicamente. Mira lo que dice: porque no me avergüenzo del evangelio, pues es el poder de Dios para la salvación de todo el que cree, del judío primeramente y también el griego. ¿Por qué? Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Lo que el centurión dijo: este hombre es inocente, yo merezco el castigo, y tuvo temor, se revela a través del evangelio predicado. La justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. ¿Qué necesitamos, hermanos? Predicar el evangelio. Ahora termino con este último resultado de la muerte de Cristo, la evidencia de una muerte real. Ve conmigo a Juan 19 y solo voy a leer los textos que tenemos ahí para concluir. Juan capítulo 19, versículos 31 en adelante. Después que él ha entregado el Espíritu, ha inclinado la cabeza, los judíos entonces, como era el día de preparación para la Pascua, es decir, viernes, a fin de que los cuerpos no se quedaran en la cruz el día de reposo, porque esto era una ley de Deuteronomio, porque ese día de reposo era muy solemne, era la Pascua, pidieron a Pilato que les quebraran las piernas y se los llevaran. Esto es algo terrible, imagínate. Has estado allí 3 horas colgando. La muerte es la más lenta y dolorosa. No iban a morir. Entonces piden que les fracturen las piernas. Tomaban un mazo de hierro enorme. Literalmente al que estaba condenado allí, llegaban esos soldados enormes y golpeaban con toda su fuerza las rodillas, golpeaban con toda su fuerza las tibia y peroné y partían literalmente las piernas de ellos. ¿Cuál era la intención? No debían quedar mucho tiempo. Cuando ellos están crucificados, cuando estaban crucificadas las personas colgando, los pies estaban también clavados. Por tanto, de alguna forma, esa posición cansada se completaba o se ayudaban con las piernas levantándose para poder respirar. Está comprobado que si una persona solo queda colgada de los brazos, los pulmones comienzan a contraerse y no es suficiente el oxígeno hasta que mueren. Lo que hacían al quebrar las piernas es que les imposibilitaban cualquier manera de tomar aire y simplemente el cuerpo quedaba colgando en sus brazos. De esa manera comenzaban a ahogarse en su propia sangre, comenzaban a ahogarse y morir de manera muy rápida. Los romanos, cuando crucificaban a alguien, los dejaban por días. Nadie podía acercarse a darles de comer. La muerte era larga. Y después de muertos los dejaban colgados para que las aves se los comieran cuando su cuerpo se podría. Pero los judíos tenían la orden de que no podían dejar a alguien crucificado durante el día siguiente. Tenían que bajarlo y enterrarlo. Por eso pidieron que quebraran las piernas. Entonces, versículo 32. Fueron pues los soldados y quebraron las piernas al primero
No sé cuál de estos dos fue el creyente en Cristo, pero sufrió que le quebraran las piernas. Quebraron las piernas al primero y también las del otro que había sido crucificado con Jesús. Cuando llegaron a Jesús, como vieron que ya estaba muerto, no le quebraron las piernas. Pero uno de los soldados le traspasó el costado con una lanza y al momento salió sangre y agua. Médicamente, hay dos posibilidades. Una, que el corazón del Señor se había rasgado y entonces había combinado la sangre con agua que hay dentro de ese músculo. Segunda cuestión, que haya clavado directamente su lanza sobre el corazón y lo haya partido y haya salido sangre. Y otros mencionan que la lanza haya sido incrustada debajo del diafragma y hayan salido líquidos de la parte baja del cuerpo, no del corazón. Como quiera que sea, esta fue una evidencia que el Señor quiso que se escribiera. ¿Para qué? Para entender que realmente Cristo murió. Realmente estaba muerto su cuerpo. Surgieron muchos falsos maestros que enseñaban que esa era solo una apariencia física de Cristo. Él murió literalmente. Los dolores y horrores de la muerte los padeció en su cuerpo y murió físicamente. Él cumplió voluntariamente, entregando su espíritu, toda profecía, y aún después de muerto, porque la profecía en Salmos decía que ningún hueso de él debía de ser quebrado, y no fue quebrado ningún hueso suyo. Dice el versículo 36, porque esto sucedió, versículo 35, y el que lo ha visto, recuerda que Juan estaba al pie de la cruz, y el que lo ha visto ha dado testimonio y su testimonio es verdadero, y él sabe que dice la verdad, para que ustedes también crean. Porque esto sucedió para que se cumpliera la escritura, no será quebrado hueso suyo, y también otra escritura que dice, mirarán a aquel que traspasaron. Los resultados de la muerte de Cristo, hermanos, aunque debo decir algo, ¿qué más evidencia puedes pedir que el Espíritu Santo dentro de ti y la experiencia de conocer a tu Salvador a través de la palabra, como para dudar de que algo haya faltado o algo no haya sido cierto? Entonces, ¿por qué no proclamamos el Evangelio como debe ser proclamado? Dijo Juan, esto se escribió para que creas. Y recuerda algo, de acuerdo a lo que crees y entiendes es como vives. Necesitamos exaltar y proclamar al Cristo que puede salvar. No una religión, sino a nuestro Salvador, que abrió el velo para tener relación directa con el Dios Santo. Puestos en pie y terminamos orando, Señor. Gracias, Padre. Gracias, mi Dios, por esta oportunidad. Gracias por estudiar a través de tu palabra, Señor. Te pido de tu gracia y dirección, Señor, para que podamos comprender, podamos experimentar, entender todos los resultados de tu muerte a nuestro favor. Todo esto nos es dejado, Señor, para estar completamente certeros, seguros de lo que tú has logrado para nuestro bien, Señor, para nuestra salvación. Pero no solo eso, nos ayuda a entender cada vez más quién eres tú y cómo predicarte. Señor, que meditemos en tu cruz y proclamemos el único camino de salvación, que es Jesucristo. Ayúdanos en este año y en estos días, Señor, para entender la necesidad de compartir el Evangelio a quienes nos rodean y a quienes nos has puesto para testimonio, Señor. Danos de tu gracia y que tú seas exaltado. En el nombre de Cristo Jesús nuevamente. Amén.